Continuamos nuestro ciclo de honor, violencia y mujer en la literatura española y hoy damos un salto al siglo XXI con nuestro invitado, que es el profesor Juan Ramón Muñoz Sánchez. Es profesor de la Universidad de Jaén, es un experto en Cervantes y también en literatura latinoamericana del siglo XXI. Es un área que está trabajando recientemente y de la que nos va a hablar hoy en nuestro ciclo. Entonces, bienvenido Juan Ramón, bienvenidos todos los estudiantes del seminario y bienvenido el público de Cervantes. Te dejo la palabra. Bueno, pues tengo que empezar en primer lugar dando las gracias a Sara Santa y a María Rosso por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en este seminario con un tema tan sumamente atractivo, también al Instituto Cervantes, por la parte que le corresponde. Para mí es un placer y un privilegio poder participar en el seminario y poder hablar de un tema que me apasiona, aunque aparentemente se escapa un poco de mi habitual línea de investigación, que está más centrada en la literatura clásica, en el periodo del siglo de oro. Pues para mí constituye un placer y un privilegio poder hablar de la literatura hispanoamericana contemporánea o de la literatura latinoamericana en general, por la que siento una especial predilección. Voy a compartir el PowerPoint ya un poco desde el principio para ir comentando un poco los temas de los que voy a hablar, ¿vale? El título de mi intervención es el de las voces de las narradoras hispanoamericanas contemporáneas, que es demasiado general. Entonces, en un principio, lo que he pensado, voy a hablar especialmente de la literatura actual, la del siglo XXI. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción a algunos elementos muy importantes de la narrativa hispanoamericana o latinoamericana actual, y luego ya después voy a entrar un poco más relacionado con el tema del seminario y de las voces narrativas en torno a dos temas, si me da tiempo a hablar de los dos. Bueno, vamos a empezar con algunas de las reflexiones fundamentales, cuáles son algunos de los elementos fundamentales de la literatura, hispanoamericana actual, algunos de los parámetros fundamentales. Yo he destacado 4, aunque se podría destacar algunos más. Uno de ellos muy importante es la influencia en la literatura actual de Roberto Bolaño, que se ha convertido en una piedra de toque muy importante para la literatura hispanoamericana contemporánea, que es probablemente el escritor más influyente de la literatura latinoamericana actual o de los siglos XX y XXI, junto con Borges, y él ha abierto una serie de caminos muy importantes en la literatura narrativa, en la narrativa hispanoamericana actual, de los que vamos a hablar algunos a continuación. Sus influencias, en especial, algunos de los elementos fundamentales de su influencia es la indagación en el lado oscuro del ser humano, que no es un tema muy frecuente en la literatura en español, a diferencia de lo que sucede en otras literaturas, como la inglesa, que hay una tradición importante ya desde Shakespeare y, bueno, y en la literatura contemporánea, ¿no? En la literatura marginal, es decir, la que se mueve un poco en los márgenes. Marginal no significa necesariamente, significa sobre todo que no forma parte del establishment o que no está en el centro del establishment. No me refiero exactamente a una condición social, sino a una posición con respecto a la sociedad, ¿vale? Y también la contracultura, que desempeña un papel muy importante. Quizá el elemento más importante que ha puesto encima de la mesa Bolaño y que, bueno, de alguna manera rebate algunas de las cuestiones más importantes que ha pasado a lo largo del siglo XX en la literatura hispanoamericana, es la constatación de esta complicidad permanente que él observa entre civilización y barbarie, y que ha tratado en algunos temas. Es decir, no hay una separación, sino que se retroalimentan la una a la otra, hasta el punto de que los narradores actuales están en efecto examinando el lado siniestro de la realidad latinoamericana, los puntos ciegos donde confluyen las artes y el mal, la cultura y la excepción, la arquitectura y la muerte, la civilización moderna y sus ansiedades patológicas, y además están constatando que la realidad latinoamericana, la política, la económica, la social, la medioambiental, es antes que mágica o maravillosa, como se ha tenido a ver en otros momentos, es gótica y siniestra.
De hecho, frente a otras épocas precedentes, como por ejemplo la nueva narrativa hispanoamericana que surge en la década de los 40, con Onetti, con Casares, con Borges, con Rulfo, etcétera, etcétera, con María Luisa Bombal, o la del Boom, con representantes tan importantes como García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar o Carlos Fuentes, frente a estas épocas que estaban dominadas por grandes corrientes literarias como el existencialismo, el realismo mágico, el realismo fantástico y el realismo flaubertiano, la tendencia dominante en la actualidad es que no hay una tendencia dominante, sino que hay una pluralidad, una multiplicidad de ellas, y hasta cierto punto cada escritor tiene un poco su propia, no a lo mejor así exactamente, pero hay una multiplicidad de tendencias en juego. Y hay una cierta preponderancia en el cultivo de la literatura de género, en especial en las diferentes categorías del insólito, sobre todo la literatura fantástica, la literatura de terror y lo que se ha llamado un género nuevo que se llama la literatura de lo inusual. Otro aspecto muy importante, estos dos están íntimamente relacionados entre sí, otro aspecto muy importante de la literatura latinoamericana del siglo XXI es la irrupción de las voces femeninas y la importancia, la legitimidad que han conseguido y la importancia mayúscula que tienen en la literatura actual, hasta el punto de que algunos de los escritores más famosos de la actualidad latinoamericana son escritoras que no es que sea una novedad absoluta, pero sí la cantidad es una novedad extraordinaria. También el triunfo de las industrias culturales, principalmente los grandes conglomerados editoriales, que son a través de los cuales para tener publicidad, lo veremos con un poco más de detenimiento, pero para alcanzar la dimensión latinoamericana, los escritores, las escritoras tienen que publicar en los grandes conglomerados y no es muy difícil que sean conocidos de unos países a otros. La feria, los festivales, los premios, etcétera, etcétera. De hecho, voy a hablar un poquito de estos tres textos, voy a hablar un poco de lo que comenta Elsa Drucharov en este libro tan importante que se llama Los prisioneros de la torre, luego voy a hablar un poco de lo que comenta Ana Gallego Cuiñas en estas dos obras, y finalmente voy a hablar de un artículo que aparece en esta revista, que es una revista importante dentro del ámbito hispanoamericano. Elsa Drucharov, en este libro de Los prisioneros de la torre, que se publicó en 2011, estudia lo que ella denomina, está un poco centrado en la narrativa argentina, pero tiene una dimensión, se pueden trasladar, muchos de los resultados a los que ella llega se pueden trasladar a la literatura latinoamericana en conjunto. Elsa Drucharov comenta que, bueno, en este libro que habla de lo que ella llama la nueva narrativa argentina, la narrativa argentina contemporánea, establece, es un libro que se publicó en 2011, establece dos grandes generaciones de lo que se llama la nueva narrativa argentina, que sería una narrativa que se desarrolla a posteriori de la dictadura de Videla, que se desarrolló entre 1976 y 1982-83. Ella dice que hay dos grandes generaciones, en la actualidad se podría sumar probablemente otra. Ella dice que la primera generación es la de los nacidos en la década de los 60 del siglo pasado, que más o menos empezaron a publicar alrededor de los 90, que hoy estarían en plena madurez, estarían acaparando un poco el campo literario actual, que empezaron a publicar sus obras principalmente en una colección muy importante que se llamó Biblioteca Sur, de la editorial Planeta, dirigida por Juan Front, y son sobre todo, en este primer momento, son todavía sobre todo principalmente escritores, porque aún en este periodo la literatura escrita por mujeres continuaba sin ser tomada en serio y publicada, a pesar de haber excelentes narradoras en esta primera generación, como Patricia Suárez, Claudia Piñero, Leila Guerriero, Paula Barsaski, Alejandra Laurenzi, Pia Bouzas, Patricia Rato, María Negroni, etcétera, etcétera. Ella establece que los textos fundacionales de esta primera generación son Historia Argentina de Rodrigo Fresán y Memoria Falsa de Ignacio Apolo, y comenta que en general esta primera generación, esta gran primera generación, estaría un poco, tendría como hito político muy importante, son un poco los adolescentes de la dictadura,
que vivieron de alguna manera el hito político traumático es la guerra de las Malvinas, que enfrentó a Argentina con Reino Unido, ¿no? Dice que se trata de una narrativa muy distinta a la de la generación anterior, que era un poco la protagonizada por Piglia, Manuel Puig, José Saer, etcétera, etcétera, ¿no? Protagonizada habitualmente por personajes, dice que son una narrativa muy distinta, protagonizada habitualmente por personajes apáticos, desorientados, paralizados por el asombro, y que de alguna manera los llama los personajes leves. Luego habla de una segunda generación de escritores, que en la que me voy a centrar yo, principalmente, que son los nacidos en la década de los 70 del siglo pasado, que empezaron a publicar a comienzos del siglo XXI. En esta ocasión, Elsa Ducarol ya establece que de esta generación lo más visible son justamente las escritoras. Dice que alcanzan una legitimidad que no habían alcanzado en las generaciones anteriores, una publicidad a través de la publicación muy importante, y van a acaparar de alguna manera el mercado, ¿no? Y ella habla de 32 escritoras que se podrían, 32 escritoras argentinas, pero esto es extensible prácticamente a la mayor parte de los países hispanoamericanos. Y ella habla de escritoras como Mariana Enríquez, María Gainza, María Docampo, Paula Olosarak, Gabriela Cabezón Cámara, Fernanda García Lao, Ariana Harwick, Samantha Schweblin, Selva Armada, etcétera, etcétera, ¿no? Establece que los libros generacionales, los libros nacionales de esta segunda generación serían justamente dos novelas, bueno, una novela y un libro de cuentos publicado por dos escritoras de este periodo. Una sería la novela Bajar es lo peor, de Mariana Enríquez, que se publicó en 1995, y el otro sería un libro de cuentos, El núcleo del disturbio, del que hablaremos un poco a continuación, de Samantha Schweblin. Dice también que esta generación ya no hay una tendencia dominante, que se recupera, que uno de los aspectos más importantes de esta segunda generación es que aporta un regreso a la pulsión por contar historias y explorar los géneros masivos desde la literatura y el cine, ¿no? La novela policíaca, el thriller, la aventura, la ciencia ficción, el terror, el gore. Vuelve también la literatura de denuncia, la literatura testimonial, la de injusticia social y política, y se recupera también la novela de la tierra, que era un género muy importante en la literatura hispanoamericana a comienzos del siglo XX. Ana Gallego Cuña, por su parte, en estas dos obras, tanto en las novelas argentinas del siglo XXI como Novísimas, que tienen un alcance más latinoamericano, establece también que el sello diferenciador o más importante de la narrativa latinoamericana del siglo XXI, lo que ella considera la novísima literatura latinoamericana del siglo XXI, que es la escrita ya a partir del año 2000, considera como algo esencial la ejecución masiva y reveladora de mujeres escritoras y de poéticas feministas. Y ella además ella ha analizado también el papel que desempeñan los grandes conglomerados y otros mediadores como agentes literarios, talleres de escritura, revistas, festivales, ferias, en la profesionalización del escritor y en el mito de lo nuevo, que parece haber desempeñado un papel crucial en el auge de la expansión y de la industria editorial, sobre todo en la proliferación en muchos países hispanoamericanos de sellos editoriales independientes. Ella comenta que habitualmente el recorrido que hacen los escritores hispanoamericanos son los nuevos escritores hispanoamericanos, normalmente publican en editoriales locales, quiero decir nacionales, cada uno en su país, en Argentina, en México, etcétera, etcétera, que cuando alcanzan cierto reconocimiento suelen ser fichados por los grandes conglomerados, principalmente Alfaguara o Anagrama o Random House Mondadori, y a partir de ahí es cuando tienen un alcance, cuando publican a través de estos grandes sellos, es cuando tienen un alcance latinoamericano. Y a partir de ahí es cuando entran además en la literatura mundial, en el sentido de que estas editoriales promueven traducciones a las lenguas más importantes, ¿no? Principalmente el inglés, el francés, sobre todo el inglés, que es un poco la lengua vehicular para insertarse en la literatura mundial, sobre todo cuando uno triunfa en Estados Unidos. Por su parte, Eva Lakovikova, que en un artículo de esta revista, la de Colindancias, que se llama Las nuevas escritoras argentinas en el mapa literario, contextos y factores de su entrada en la literatura mundial,
vuelve a sondear un poco cuáles son los elementos fundamentales que ha permitido que las mujeres escritoras hayan alcanzado un papel tan preponderante en la literatura actual, sobre todo a partir de 2010. Ella establece un poco que es un momento muy, muy importante. A partir de 2010 en adelante se puede hablar de lo que ella considera un boom de la literatura escrita por mujer. Y establece una serie de parámetros que están relacionados con los premios, las revistas, con los grandes grupos editoriales y también, claro, con el auge del feminismo, la cuarta ola del feminismo, la del Me Too, y bueno, de temas relacionados con la mujer y un poco con la literatura del margen. Esto que estoy enseñando aquí se llama el Proyecto Bogotá 39, que forma parte del Hey Festival. Es un proyecto, bueno, Hey Festival es un festival muy importante de nacionalidad británica, pero que está desarrollado también en el ámbito hispanoamericano. Y en 2007 se creó este proyecto, se hizo por primera vez este proyecto, que es el Proyecto Bogotá 39, que consiste en, se titula Bogotá 39 porque 39 es la edad que tenía Gabriel García Márquez en el momento en el que publicó 100 años de soledad. Entonces, normalmente el comité científico de este proyecto lo que hace es seleccionar, es un proyecto, es una feria que se celebra cada 10 años, la primera se celebró en 2007, y entonces se selecciona a los 39 escritores menores de 39 años de todo el ámbito latinoamericano que se consideran los más relevantes de su generación, ¿no? Y un aspecto muy significativo de esta primera celebración del Hey Festival es que de los 39 escritores, a pesar del papel extremadamente relevante que ya tenían las mujeres escritoras, es que todavía de los 39 escritores seleccionados, 28 de ellos fueron escritores varones y solo 11 escritoras mujeres, algunas muy importantes que nos van a salir a continuación, como Guadalupe Nettel, por ejemplo, una escritora mexicana, pero bueno, está Wendy Guerra, también una gran escritora cubana. Bueno, había un total de 28 escritores por 11 escritoras, que prácticamente es casi el triple, ¿no?, en la selección. Este mismo festival se volvió a celebrar en el año 2017 y ya dentro de lo que se considera el boom, aquí están seleccionados, aquí están puestos todos los nombres de todos los escritores que fueron seleccionados en esta segunda edición del festival, con el país al que pertenece cada uno. Este segundo festival, que se celebró en 2017, fue bastante criticado justamente porque se estaba celebrando ya en pleno momento de lo que se llama el boom de la literatura femenina latinoamericana, y todavía en este festival, de los 39 escritores menores de 39 años seleccionados, había el doble de escritores varones, 26, que el de escritoras, que eran 13. De esta generación ya está, por ejemplo, una de las... en este segundo festival, el tercero se celebrará en 2027, evidentemente, tendremos que ver qué sucede en ese momento. Pero aquí ya hay otra escritora muy importante que va a salir a continuación, que es Samantha Schweblin, una escritora argentina. Bueno, ¿de qué voy a hablar ahora? Después de hacer un poco este pequeño repaso de la influencia de Roberto Bolaño, sobre todo la indagación del lado oscuro del ser humano, de ver un poco que no hay una tendencia dominante en la literatura latinoamericana actual, sino más bien una pluralidad de tendencias, y de que la mujer escritora ha desempeñado un papel de primera magnitud en la literatura hispanoamericana actual. Me voy a centrar en una serie de textos que abordan un tema, bueno, voy a centrarme en un grupo de escritoras que abordan un tema muy significativo en la literatura actual, como es la violencia de género, los feminicidios, los abusos, etcétera, etcétera, que he titulado El cuerpo ultrajado. Esta imagen que estamos viendo aquí es una fotografía de una artista argentina que se llama Liliana Maresca, murió en 1994, es una artista así un poco global que hizo, bueno, fue muy polémica en su día porque ella utilizaba siempre como campo de experimentación y de expresión el cuerpo, sobre todo el cuerpo femenino. Y una de las características más significativas de la literatura escrita, por mujer, pero probablemente en general de la literatura escrita en el margen, es el papel preponderante que desempeña el cuerpo.
el cuerpo en general, el cuerpo como frontera, como algo que se puede penetrar, que se puede transgredir, penetrar de múltiples maneras, no solo de una manera sexual, también de una manera violenta, etcétera, etcétera. El cuerpo desempeña un papel fundamental. Entonces, de los dos, yo he seleccionado dos temas que me gustaría tratar. Uno lo voy a tratar de una manera un poco más extensa, que es el del cuerpo ultrajado. Luego me gustaría hablar del cuerpo dentro del cuerpo y hablar del tema de la maternidad, si nos da tiempo. Bueno, es muy importante volver a Bolaño porque en 2004 se publicó la que para muchos está considerada su mejor novela, que es 2666, que es una novela muy voluminosa. Y de hecho, normalmente en la mayor parte de las listas de las mejores novelas en español que se han publicado a lo largo del siglo XXI, invariablemente siempre está en primer lugar 2666. A veces acompañada por otra novela de Bolaño, como Los detectives salvajes, y si no por la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa. Pero siempre, invariablemente, está 2666, que es una novela, como digo, muy voluminosa. No sé si se puede ver un poco aquí. Es una novela que tiene alrededor de 1200, 1300 páginas aproximadamente. Bueno, esta es la primera edición que se publicó. Aquí tengo la que se ha publicado, bueno, la que se publicó después en la editorial Alfaguara. Esta novela en realidad es una novela que contiene 5 novelas en su interior, o 5 partes, que son las que aparecen aquí: la parte de los críticos, la parte de Amalfitano, la parte de Fate, la parte de los crímenes y la parte de Archimboldi. La parte de los crímenes, que ocupa alrededor de 400 páginas de las 1200 que tiene la novela, es muy especial porque se centra en los feminicidios que se produjeron en Ciudad Juárez, en México. Bueno, es una plaga que hubo en Ciudad Juárez, en México, más o menos entre 1992 y 2012, aunque es una cosa que sigue estando abierta, en el que no hay cifras definitivas, pero en los años más importantes, que fue entre el año 93 y el año 98, desaparecieron alrededor de 600 niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, en edades comprendidas aproximadamente entre los 11 y los 25 años, y que luego días después o semanas después aparecían tiradas en estercoleros, en basureros, en mitad de la calle, y la mayor parte de ellas habían sido violadas y asesinadas salvajemente. Violadas además por todos los agujeros de su cuerpo y por múltiples personas. Bolaño dio nombre y apellidos a estas cifras. Entonces, esta parte, la parte de los crímenes, se convierte en una parte escalofriante, porque vamos leyendo uno a uno, año a año, 93, en el 94, 95, en enero el 27 de enero de 1993 apareció la primera niña del año, tal, va describiendo uno a uno, va poniendo nombre y apellidos a cada una de estas niñas y va contando lo que se les hizo a cada una de ellas. Voy a leer un par de ellas, no voy a leer todas, pero voy a leer un par de ellas para entrar un poco en situación. Por ejemplo, dice: a mediados del mes de noviembre, Andrea Pacheco Martínez, de 13 años, fue raptada al salir de la escuela secundaria técnica 16. Pese a que la calle no estaba desierta en modo alguno, nadie presenció el hecho, a excepción de 2 compañeras de Andrea que la vieron dirigirse hacia un coche negro, presumiblemente un peregrino o un espíritu, en donde la guardaba un tipo de gafas oscuras. Puede que el coche hubiera más personas, pero las compañeras de Andrea no las vieron, entre otros motivos por los vidrios climatizados. Esa tarde Andrea no volvió a su casa y sus padres cursaron la denuncia ante la policía unas pocas horas después, tras haber llamado por teléfono a alguna de sus amigas. Del caso se encargó la policía judicial y la municipal. Cuando la encontraron 2 días después, su cuerpo mostraba señales inequívocas de muerte por estrangulamiento, con rotura de hueso y oides. Había sido violada anal y vaginalmente. Las muñecas presentaban tumefacciones típicas de ataduras. Ambos tobillos estaban lacerados, por lo que se dedujo que también había sido atada de pies. Fin, y continuemos un poco con la descripción. Leo otra, por ejemplo. Es así sistemáticamente, va dando una a otra y es sorprendente porque
porque es impresionante lo que les pasó a todas estas niñas, la descripción de una tras otra, 100, 200 niñas, produce un vértigo extraordinario. La verdad que es una parte bastante difícil de leer en general. Dice, por ejemplo, leo otra y es muy importante el papel que desempeña Bolaño, porque el tema del feminicidio, que no era inexistente en la literatura latinoamericana anterior a la publicación de 2666, era un tema completamente menor. Apenas había tenido, o sea, había aparecido en determinadas novelas, pero era un tema no habitualmente tratado. Sin embargo, desde la publicación de esta parte de 2666 es un tema que se aborda principalmente por escritoras, que se aborda con cierta regularidad, ¿no? Por ejemplo, una novela anterior a Roberto Bolaño que trata un tema del feminicidio, pero que lo trata de una manera totalmente distinta, es, por ejemplo, El túnel de Ernesto Sábato, en el cual se cuenta el crimen que comete el protagonista, Juan Pablo Castel, que mata a María Iribarne, pero no pasa por ser una novela. No pasa por ser una novela, es uno de los grandes hitos de la novela existencialista latinoamericana del siglo XX, pero no pasa por ser una novela en la que es de violencia de género o algo así por el estilo, ¿no? Es por poner un poco, para probar un poco la diferencia que hay entre lo que sucedía antes de 2666 y lo que va a pasar a continuación. Leo otra descripción y paso a otro lugar, ¿vale? A hablar de las escritoras. Ese día encontraron a Lucian Sander no muy lejos de la reja fronteriza, a pocos metros de unos depósitos de petróleo que se extienden un trecho paralelos a la carretera a Nogales. El cadáver presentaba heridas de cuchillo, la mayoría muy profundas en la región del cuello, tórax y abdomen. Fue encontrada por unos trabajadores que dieron parte de inmediato a la policía. En el examen forense se estableció que había sido violada repetidas veces, encontrándose abundantes pruebas de semen en su vagina. La muerte se la produjo una de las heridas de cuchillo, aunque por lo menos 5 eran de carácter mortal. La noticia le fue comunicada a Erika del Mor cuando ésta telefonó al consulado norteamericano. Bueno, va describiendo un poco más tal, y al final, al parecer, se llega a la determinación de que en realidad no murió por ninguna de estas heridas, sino que murió de un paro cardíaco, probablemente mientras que estaba siendo torturada y violada, ¿no? Pues este tipo de relatos es uno tras otro en 2666. Bueno, a ver, no sé por qué. Justo. Vale. Una de las escritoras que, bueno, ella es Selva Almada, que es una escritora argentina que nació en un pueblecito de la provincia de Entre Ríos que se llama Villa Elisa, nació en 1973, una de las grandes protagonistas de esta generación de escritores nacidos en los 70 que empezaron a publicar a comienzos de 2000. Ella es autora de 3 novelas, El viento que arrasa, que se publicó en una editorial menor argentina que se llama Mar Dulce en 2012, Ladrillero, que se publicó en la misma editorial en 2013, y No es un río, que se publicó en 2020 ya en Random House Mondadori, y que conforman una trilogía que es la que se llama la trilogía de los varones. Ha escrito también el libro de poesía Mal de Muñecas, que es por lo que se da a conocer, varias novelas cortas y libros de cuentos, ¿no? Niños, Una chica de provincia, Intemec y otros relatos sueltos o dispersos en antologías que ella luego agrupó en un libro que se llama El desapego es otra forma de quererme, que se publicó en 2015. Es decir, este libro, El desapego es una manera de querernos, agrupa toda la narración breve de Selva Almada. Escribió la crónica de la que me voy a hablar ahora, la crónica Chica Muerta, que se publicó en 2014, sobre 3 feminicidios ocurridos en la década de los 80 en las provincias de Entre Ríos, El Chaco y Córdoba, y son crímenes que quedaron impunes. Ha publicado también un reportaje muy heterodoxo, que es el mono del remolino, notas del rodaje de Zama, de Lucía Martel, que es una película inspirada en una novela muy importante argentina de la primera mitad del siglo XX, que es Zama, de Arturo Di Benedetto. Y ha hecho también incursiones un poco en la literatura infantil. Tiene un libro de edición novenal que se llama Los Inocentes, que se publicó en 2020, que ha sido ilustrado por su hermana, Liliana Almada, y que aborda cuestiones relacionadas con cuestiones de género, identidad sexual, etc. Bueno. La literatura de Selva Almada está muy vinculada desde niños hasta prácticamente No es un río, es muy homogénea, es muy uniforme y aunque estilísticamente es muy rica, es muy variada,
porque cada obra exhibe evidentemente una particular forma de escritura, un latido, un ritmo propio, pero se corresponde más o menos con el realismo regionalista, porque casi todas se centran en el interior de Argentina, sobre todo en su propia zona, la zona alrededor de Villa Elisa, y normalmente casi siempre la ubica, casi todas las novelas se ubican en la década de los 80. No hay grandes indicaciones temporales, pero se suele ubicar más o menos en la década de los 80, 90, un poco una época anterior al desarrollo tecnológico de Internet y de la telefonía móvil, y que es un poco la época en la que ella era adolescente, reconstruye un poco el mundo de esta época. Chicas muertas, como he dicho, es una crónica de no ficción, es un libro de no ficción, en el cual ella reconstruye 3 casos muy famosos de cuando ella era adolescente, que sucedieron bien en el pueblo donde ella era o cerca del pueblo donde ella era, ¿no? Y el que inicia un poco el relato es el de Andrea Dani, que ocurrió el 16 de noviembre de 1986 en Villa Elisa, que es el pueblo natal de Selva Almada. Andrea tenía solamente, es una cita del texto, tenía 19 años, era rubia, linda, de ojos claros, estaba de novia y estudiaba profesorado de psicología. La asesinaron de una puñalada en el corazón. Es un caso extraordinario porque esta niña murió dentro de su casa. Su casa era una casa pequeña con 3 habitaciones, estaba toda la familia dentro, estaban todos durmiendo y a ella alguien entra a la casa, la clava un puñal en el corazón, muere, y luego la madre siente un pequeño ruido, se despierta y ve a la hija que tiene como un poco de un hilo de sangre en la nariz, y a partir de ahí descubre, se da cuenta de que está muerta y tal, y nunca se pudo averiguar el caso. Ella recuerda especialmente el día en el que sucedió este asesinato, de hecho recrea un poco lo que ella estaba haciendo ese día. Antes de este asesinato ocurrió otro, el de María Luisa Quevedo, que ocurrió el 8 de diciembre de 1983, en una ciudad más o menos cercana, es una ciudad que se llama Presidencia Roque Sarpeña, el nombre es un poco raro, pero se llama así, que está en la provincia del Chaco. María Luisa Quevedo tenía 15 años y fue asesinada, desapareció el 8 de diciembre, que era un viernes, pero un jueves, apareció el 11, que era un domingo, y era el primer día, tenía solo 15 años, era el primer día que iba a trabajar, empezaba a trabajar, iba a trabajar en hacer la limpieza de una casa, y desapareció, y bueno, apareció luego 3 días después, su cuerpo había sido violado y estrangulado, y apareció en un baldío. Como en el caso anterior, nadie fue procesado por el asesinato. Y un tercer caso que cuenta, que sucedió un poco tiempo después, es el de Sarita Mundín, una muchacha de 20 años, que desaparece el 12 de marzo de 1988 y cuyos restos aparecieron varios meses después, el 29 de diciembre de ese mismo año, en una zona completamente distinta, a orillas del río Calamuchita, en la ciudad de Villanueva, también en la provincia de Córdoba. Este caso es un caso curioso porque lo que se recupera de ella es prácticamente su esqueleto. Ya no le quedaba ninguna parte del cuerpo, no le quedaba el esqueleto. Entonces, en ese momento, cuando se descubre el cadáver que se asocia con Sarita Mundín, no existían todavía las pruebas de ADN. Mucho tiempo después, ya a finales de los 90, a principios del año, a comienzos del siglo XXI, se hicieron unas pruebas de ADN entre la hermana de Sarita y los restos encontrados, y se llegó a la conclusión de que esos restos no se corresponden con los de Sarita Mundín. De tal manera que los restos que se encontraron pertenecen a otra mujer distinta y Sarita Mundín está completamente desaparecida. Probablemente murió, su cuerpo ha desaparecido completamente sin dejar rastro. Estos tres crímenes vertebran un poco el relato de Selva Almada, que es este libro que tengo aquí a mi lado. Es un libro de 150, 160 páginas aproximadamente y tal. Pero esto constituye un poco el núcleo de la crónica. Ella reconstruye un poco la historia, reconstruye lo que pasó el último día de cada una de las 3 niñas, se ha entrevistado con familiares de las 3 niñas, con periodistas, con gente que estuvo llevando el caso, para intentar, sobre todo para ponerlo un poco en el candelero, ahora que en efecto, porque como ella dice, en los años 80 nadie hablaba ni de violencia de género, y por supuesto nadie conocía el término feminicidio, ¿no? A pesar de que era una cuestión bastante común, ¿no? Entonces, al hilo de estos 3 casos,
ella cuenta otros muchos más, otros muchos casos más a los que da nombre, y también además cuenta experiencias propias vinculadas a ella o relatos que le contaron a ella. Así, por ejemplo, dice que el mismo año en el que se produce el asesinato de Andrea Dane, desaparecieron cerca de donde ella, en Villalisa o los alrededores, las siguientes niñas que desaparecieron y luego fueron encontradas muertas, y la mayor parte de ellas son asesinatos sin resolver, ¿no? María Soledad Morales, Gladys McDonald, Elena Arreche, Adriana Ecelia Barreda, Liliana Tallarico, Ana Fuccini, Sandra Reitier, Carolina Aló, Natalia Melman, Fabiana Gandiaga, María Marta Gracia Beslunce, Marela Martínez, Paulina Legos, Nora Dalmaso y Rosana Galeano, ¿no? Veis una cantidad impresionante. A lo largo del libro, perdón, a lo largo del libro va contando algunos casos importantes. Por ejemplo, voy a leer uno, ¿no? Aparte de los de ellas tres, cuenta otros muchos más. Dice, por ejemplo, ella había entrevistado a un chico que había tenido contacto con Andrea Dane, y dice que es un chico que vivía en un pueblo distinto, pero que había estado viviendo una temporada en el suyo. Y bueno, él explica, por ejemplo, le explica a ella, dice, los muchachos tenían una costumbre, un juego, no sé cómo llamarlo, me cuenta. Le decían hacer un becerro. Marcaban a una chica, siempre de clase baja, uno del grupo le hacía el novio, la seguía en la calle, le decía cosas, la seducía. Esto se hacía entre semana, no podía llevar muchos días porque el becerro se hacía el fin de semana. La conquista tenía que ser rápida. Una vez que la muchacha cedía, venía la invitación al baile del sábado. Primero a tomar algo en la confitería, después un paseíto en el auto, nunca llegaban al baile. El auto se desviaba para el balneario, para algún lugar solitario, allí esperaba el resto de la barra y la chica tenía que pasar por todos. Mejor dicho, se la pasaban de mano en mano. Después le daban plata para que se quedara en el molde, y él decía, yo acá en Chajarí nunca había escuchado nada por el estilo, aunque hace mucho tiempo. Y dice, Zucco se refiere, y habla de un caso en particular, y dice, Zucco se refiere al asesinato de Alejandra Martínez, una chica de 17 años que desapareció una madrugada de 1988. A la salida de un boliche, y apareció un mes después muerta. Su cuerpo fue abandonado en Colonia Belgrano, a 10 kilómetros de Chajarí, en un predio rodeado de eucaliptos, medio oculto, debajo de un montón de troncos. La encontró un peón de campo que se había metido allí buscando un animal perdido. Estaba semidesnuda y en avanzado estado de descomposición, y le habían cortado los pezones y extirpado la vagina y el útero y la yema de la mayoría de los dedos. Bueno, continúa un poco describiendo el caso. Otro muy importante que cuenta, que le había contado, dice, en la sobremesa del domingo, Coco Valdez, mi suegro, me cuenta de la vez que a él le tocó ver a una chica muerta. Porque era bastante habitual, el tema es que era bastante habitual, era un poco de lo que ella está recogiendo un poco en el libro, ¿no? Una noche estaba cenando en la casa de los padres de su mujer, que tenían una fonda frente a la estación de ferrocarril. Golpearon y él salió a ver quién era, un muchacho conocido de apellido Lencina. Le preguntó si le prestaban el teléfono para llamar a la policía. Sí, claro, que pasara, pero ¿qué ocurrió? En un baldío ahí cerca, Lencina había encontrado tirada a una mujer. No podía asegurarlo porque era de noche, aunque había buena luna, pero le parecía que estaba muerta, no se animó a tocarla. Esperaron en la fonda, cerrada a esa hora, que llegara la policía. El oficial vino en bicicleta porque tenía el patrullero en el taller mecánico. ¿Usted anda con vehículo?, le preguntó a Coco. Venga, acompáñenos. Encima los guió por el descampado al borde de un sendero que se había formado con el paso de la gente que siempre cortaba camino por ahí. Entre los yuyales encontraron a la chica. Cuando el oficial alumbró la cara con la linterna, los tres se quedaron sorprendidos. Era una Carauni, la hija de una familia tradicional del pueblo, pariente de Coco Carauni, un reconocido corredor de autos. A la muchacha le habían apuñalado en el estómago. Valdés llevó en su camioneta el cadáver de la chica al oficial de policía y a Lencina, que de testigo pasó enseguida a sospechoso, aunque el día siguiente lo dejaron libre. El muchacho no tenía nada que ver, solo había tenido la mala suerte de pasar por el baldío. El crimen de la Carauni siempre sigue siendo un misterio 40 años después,
Al tiempo, por el asesinato de la chica, cayó preso un rosarino que se había mudado, tal. Bueno, ¿alguien recuerda un caso más reciente, del 97, el de Andrea Strumberger, una muchacha de 16 años, estudiante de secundaria, era evangelista, y ese domingo salió de su casa en su ciclomotor para ir al templo de la iglesia evangelista Asamblea de Dios. Nunca llegó a su destino y al día siguiente hallaron su cuerpo en un descampado. Había sido violada y asesinada a golpes. Por el crimen fue detenido su cuñado, una cara conocida por todos, pues era el familiar que más enfáticamente reclamaba por el esclarecimiento del caso. Investigando el caso de María Luisa Quevedo, descubre un relato que se llama, es una crónica que se llama 25 crímenes de la crónica policial saenpeñense, en la que se cuentan 25 crímenes. Y uno de ellos es el de Rosa, que lo leo. Dice: Rosa era hija de polacos, deportista y empleada en una tienda. La ideal, esas grandes tiendas que vendían de todo: ropa, zapatos, vestidos de novia, cortes de tela, blanquería para la dama, el niño y el caballero. Como capitana del equipo femenino de vóley, había ganado un puñado de medallas y trofeos provinciales y nacionales. La foto que ilustra la crónica la muestra en un viaje con sus compañeras de equipo. Era una muchacha hermosa, robusta y saludable. En el mismo club de su gloria deportiva conoció a quien sería primero su amante y enseguida su asesino. ¿Cuál? Un muchacho oriundo de Paraguay que entró a trabajar en el bar del club. La atracción fue inmediata. Ella un poco cauta, tímida. Él arrollador, insistente, pegajoso, como el olor de los azahares que siembran las calles de su patria. Empezaron a noviar, aunque los padres de ella se oponían a la relación. Rosa estaba dispuesta a todo, nunca había estado así de enamorada, nunca nadie le había susurrado esas palabras dulces al oído, nunca se había sentido tan mujer y tan deseada como sobre esa cama de pensión donde se revolcaba con Juan cada vez que se escapaba de su casa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que su novio se mostrara tal cual era: un macho posesivo, celoso, violento. Rosa, enamorada, y todo, era una mujer de carácter. La capitana del equipo femenino de vóley se sobrepuso a la novia ilusionada y cortó la relación. Por supuesto, Juan no se lo tomó con calma. A los ruegos y juramentos apasionados siguieron las amenazas y una carta publicada en el diario del pueblo contando hasta el último detalle sus relaciones amorosas con la muchacha. Un equivalente a los vídeos que más de 50 años después suben a internet los amantes despechados. La exposición pública de la intimidad de una mujer. Seguramente Rosa había creído que más lejos no podía llegar, que no había nada peor para una chica como ella, decente, trabajadora, que ser desnudada y violentada por esa carta. Habrá pensado que si había sobrevivido al escarnio público de su exnovio, él ya no tenía otras armas para doblegarla. Se acostumbró a vivir acechada. Allí donde fuera, en algún momento se lo topaba. Abandonado, se había vuelto un borracho y había perdido su trabajo. Así que no solo la perseguían, sino que cuando se la cruzaba, la insultaba a los gritos, las palabras trabadas por el vino siempre ofensivas. Por precaución, trataba de no andar nunca sola. Su madre la acompañaba todos los días al trabajo, la iba a buscar a la salida. Una mañana iban las dos del brazo, lo vieron en una esquina, pero ya estaban acostumbradas y que siguieron caminando, indiferentes, erguidas, con paso rápido. Tan decididas a ignorarlo que habrá sido una sorpresa, la mano en el hombro de Rosa, desde atrás, girándola a los ojos enrojecidos de Juan, como suplicando de nuevo, la misma mano atrayéndola hacia él, la otra clavándole el puñal, ella cayendo, los dos cayendo sobre la vereda, él apuñalando una y otra vez, la madre de ella gritando, corriendo en busca de ayuda, Rosa mirándolo fijo, todavía sin entender, tardando en morirse. Él encima de ella, metiendo y sacando el cuchillo. Ella debajo de él, como en la cama de la pensión. Él todo salpicado de sangre, no aguantando la mirada de los ojos claros de Rosa. Juan le abrió la garganta de lado a lado, para clavarse después él mismo el puñal en las entrañas. Los dos cuerpos encimados, ensangrentados, la vereda cerca de la tienda. Bueno, hay varios casos más que cuentan, pero ya digo que lo más importante es lo que reconstruye son los de estos tres. Voy a pasar ahora a otra escritora, aunque luego voy a volver al libro este de Selva Almada. Bueno, ella es Samantha Schweblin, que es una escritora argentina, que nació en 1978, que lleva viviendo más o menos desde 2010 en Berlín. Es quizá la escritora más famosa de su generación, más que nada porque prácticamente cada libro que ha escrito ha sido premiado con varios premios. Tal es una escritora muy reconocida. Se estrenó en 2002, era muy joven, porque ella nace en el 78, con un libro de cuentos que se llama El núcleo del disturbio, que ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes en Argentina.
7 años después. Ella, sobre todo, cuentista. Publica su segundo libro de cuentos, que se llama Pájaros en la boca, que ganó el premio Casa de las Américas por uno de los libros, por uno de los cuentos que forman parte de... Porque el premio este de Casa de las Américas se otorga solo a un cuento, y ganó uno de los cuentos que forma parte del libro. En 2014 publicó Distancia de Rescate, que es una novela corta, que se publicó como texto exento. Quizá es la obra que más repercusión internacional ha tenido, porque ganó varios premios con ella, tanto españoles, bueno, tanto en el ámbito hispano como en el ámbito principalmente anglosajón. Además ha sido llevada al cine por Claudia Llosa. Ella colaboró en el guión. Es una novela de terror, de la que, si me da tiempo, hablaré después, luego la parte de la maternidad. En 2015 publicó Siete casas vacías, que es un libro de cuentos que ganó en su momento el Premio Internacional de Narrativa Breve Rivera del Duero, y el año pasado ganó el prestigiosísimo National Book Award for Translated Literature en Estados Unidos, que es al mejor libro traducido del año. Es un premio muy importante dentro de Estados Unidos. En 2017 en España publica Pájaros en la boca y otros cuentos, en las que funde prácticamente los dos primeros libros de cuentos, Pájaros en la boca y El núcleo del disturbio, aunque no está Pájaros en la boca completo y una selección de los cuentos que se publicaron en El núcleo del disturbio. En 2017 se publica un cuento exento de Siete casas vacías, que se llama Respiración cavernaria, que es una de sus grandes joyitas. Es una novela corta de alrededor de 50 páginas. Se publicó en una edición exenta muy bonita, con ilustraciones de Duna Ronaldo, y en 2018 publicó la que hasta ahora es su última obra literaria, su primera incursión en la novela extensa, que es una novela que se llama Kentucky's, que es como una especie de distopía, ¿no? Que ganó el premio Mangarach en 2020 y el premio ILA en literatura en 2021. Samantha Schweblin trabaja sobre todo con la literatura fantástica, al estilo un poco de la tradición rioplatense, más cerca de Cortázar que de Borges o de otros escritores, y también ha hecho incursiones en lo que se llama la literatura de la narrativa de lo inusual, que bueno, es una variante que está ahí un poco en el filo, se mueve un poco en el filo entre lo posible y lo imposible. Dentro del primer libro de cuentos, El núcleo del disturbio, que, como he puesto aquí, consta de 12 relatos, dentro de este libro de cuentos hay uno de ellos que se llama La pesada valija de Benavides, que es el último de ellos, que la verdad que es un cuento extremadamente sorprendente, que versa justamente sobre un feminicidio. Vamos a leer el primer fragmento y luego cuento un poco lo que sucede. Este es el inicio del cuento. Bueno, se ha hecho una versión cinematográfica, es el cartel que hay aquí. Se hizo en esta película. Ya no participo, a diferencia de lo que pasó en Distancia de Rescate. El inicio del cuento dice así: se regresa al cuarto con una valija resistente, forrada en cuero marrón, se apoya sobre 4 ruedas y ofrece con elegancia su valija a la altura de las rodillas. No se arrepiente de sus acciones, cree que las puñaladas sobre su mujer son justas y de quedar algo de vida en ese cuerpo terminará el trabajo sin culpa. Lo que sabe Benavides, porque así es la vida, es que pocos comprenderían las razones del asesinato. Entonces opta por el siguiente plan: evitar que la sangre chorree envolviendo un cuerpo en bolsas de residuos, abrir la valija junto a la cama y, con el trabajo que implica doblar el cuerpo de una mujer muerta tras 29 años de vida matrimonial, empujarlo hacia el piso para que caiga sobre la valija y, oprimiendo sin cariño dentro de los espacios libres la masa sobrante, acabar de encastrar el cuerpo. Al terminar, más por prolijidad que por precaución, recoger las sábanas ensangrentadas y guardarlas en el lavarropas, envueltas en cuero sobre 4 ruedas. Ahora vencidas, el peso de la mujer no disminuye en absoluto, y aunque Benavides es pequeño, debe agacharse un poco para alcanzar la manija. Postura que no ayuda en gracia ni en practicidad, y poco colabora en la aceleración del trámite. Pero él, hombre organizado, en pocas horas está en la calle, en la noche, avanzando pasos cortos y valija atrás hacia la casa del doctor Corrales. Es decir, ha matado a su mujer y la ha metido dentro de una maleta, la ha encajado dentro de una maleta, entonces va a visitar al doctor Corrales, que es su psiquiatra. ¿Qué sucede con el doctor Corrales? Que cuando llega a la casa, porque el cuento es verdaderamente sorprendente, cuando llega a la casa del doctor Corrales,
el doctor no lo puede atender durante la primera noche porque había invitados en la casa, entonces él se queda, se despierta al día siguiente, no recuerda muy bien dónde está, hasta que se sitúa, no recuerda dónde ha dejado la maleta y tal, intenta entrevistarse con el doctor y el problema es que no encuentra la maleta y resulta que la maleta la tienen en el garaje de la casa, intenta hablar con el doctor y él está como muy temeroso de lo que ha hecho, no se atreve a contarle que ha matado a su mujer y entonces están en el garaje y llegan al garaje y sucede, voy a leer el fragmento y sucede lo siguiente. En la superficie de cuerpo irregular, Benavides elige el sitio más propicio y así con el peso de su cuerpo sobre el de su mujer, porque están dentro del garaje y están dentro del garaje el garaje de la casa y el médico le está invitando a Benavides a que abra la maleta para ver qué es lo que hay en su interior y Benavides que no quiere, tal, al final se sube encima de la maleta para intentar abrirla porque la maleta con el peso tal se ha desencajado un poco, ¿no? Dice, en la superficie del cuerpo irregular Benavides elige el sitio más propicio y así con el peso de su cuerpo sobre el de su mujer porque está dentro de la maleta, no es porque todavía ella se vea. Y la fuerza ejercida por las manos de Corrales logra a fin liberar las trabas. Benavides se incorpora y se aleja de la valija que, aunque destrabada, aún no ha sido abierta. No quiere ver. Acelerados latidos comprimen su corazón. Corrales estudia la escena. Ya sabe. Piensa Benavides al ver que Corrales se incorpora y camina hacia él. Corrales se detiene y desde allí mira la valija. En voz baja, casi hipnotizado, le ordena a Benavides. ¡Ábrala! Benavides permanece en su sitio, quizá piense que este es el final o quizá no piense en nada, pero al fin obedece y camina hasta la valija. Al abrirla, olvida por un momento a Corrales, su mujer doblada como un feto, la cabeza torcida hacia adentro, las rodillas y los codos enclastrados con esfuerzo dentro de la rígida estructura forrada en cuero y la grasa que ocupa todos los espacios vacíos. Qué cosa la nostalgia, se dice Benavides, tantos años para verla así. Hilos de sangre se abren hacia él sobre el piso, la voz de Corrales lo devuelve a la realidad. Benavides. Y en la voz quebrada se vislumbra la angustia del médico. Benavides. Corrales, a paso lento, se acerca a la valija sin dejar de mirar su contenido, los ojos llenos de lágrimas, vuelven a fin su mirada a Benavides. Benavides, esto es fuerte, es maravilloso, concluye. En la duda, Benavides permanece en silencio, vuelve a mirar el contenido de su valija, pero lo que encuentra allí es lo que hay, su mujer, morada. Maravilloso, repite Corrales, negando, mirando un momento la valija, otro a Benavides, como si le alcanzara a creer que Benavides pudiera hacer algo semejante por sí mismo. Es usted un genio. Pensar que yo lo menospreciaba. Benavides, un genio. A ver, déjeme despabilarme. No es un poco lo que usted planea, en este caso tal. Lo toma como si fuera una obra de arte, como si lo que hubiera hecho es una obra de arte. Entonces el doctor en adelante entra en contacto con un amigo suyo que se llama Don Orio, que es un especialista en ferias de arte, y organizan una exposición en el garaje para mostrar la maleta con el cuerpo de la mujer muerta, y viene gente de Buenos Aires, de varios lugares, a ver la inauguración de la exposición, ¿no? El cuento es sorprendente por el giro radical que experimenta cuando uno se supone que el doctor va a acusar a Benavides por haber cometido un feminicidio. Lo que hacen de alguna manera toda la sociedad es salvar, no solo salvar al asesino, sino considerar que lo que ha hecho es como una especie de obra de arte, ¿no? El texto es extraordinario un poco por el giro que hace. Recuperando un momento, si me paso de ver a Sara, ¿vale? Cuando tengas que cortar, me dices, porque a lo mejor se me va un poco de las manos, ¿vale? Bueno, recuperando un momento el libro de Chicas Muertas, hay un momento determinado en el que Selva Almada comenta lo siguiente. Dice, cuando hablábamos de la esposa del carnicero López, sus hijas iban a mi escuela. Ella lo denunció, la mujer lo denunció por violación. Hacía tiempo que además de golpearla la abusaba sexualmente. A mis 12 años esa noticia me había impactado muchísimo, dice Selva Almada. Esto es real, no es ficción.
Dice, ¿cómo podía ser que el marido la violara? Los violadores siempre eran hombres desconocidos que agarraban a una mujer y se la llevaban a algún descampado o que entraban en su casa forzando una puerta. Desde chica nos enseñaban que no debíamos hablar con extraños y que debíamos cuidarnos del sátiro. El sátiro era una entidad tan mágica como la de los primeros años de la infancia, la solapa o el viejo de la bolsa. Era el que podía violarte si andabas a solas, a deshora o si te aventurabas por sitios desolados. El que podía aparecer de golpe y arrastrarte hacia alguna obra en construcción. Nunca nos dijeron que podía violarte tu marido, tu papá, tu hermano, tu primo, tu vecino, tu abuelo, tu maestro, un varón en el que depositaras todas tus confianzas. Pues bien, María Fernanda Ampuero, que es una escritora ecuatoriana, que nació en Guayaquil en 1976. En el último libro de cuentos, bueno, voy a centrarme en el último cuento, el último libro que ha escrito, que es Sacrificio Humano. Pero bueno, ella es autora de 4 libros, 2 de ellos es de literatura testimonial, que es lo que aprendí en la peluquería y permiso de residencia. Son 2, bueno, primero es una colección de artículos y de crónicas, las de sus experiencias como migrante en España, donde trabajo en Madrid, donde trabajo en una peluquería, y allí, bueno, cuenta historias que en realidad la mayor parte de los artículos versan sobre su situación, pero también sobre otras mujeres que le cuentan un poco la situación en la que se encuentran, y aborda en muchas ocasiones bueno, la situación actual de la mujer y el machismo. Luego publicó un segundo libro. Ella fue migrante en España, también en México, ahora en la actualidad vive de nuevo en Ecuador, y publicó un segundo libro más personal que se llama Permiso de Residencia, que es también un libro testimonial en el que ella cuenta parte de su propia experiencia, pero reproduce también el de otras mujeres migrantes en España. Son 2 libros bastante fuertes, los 2 cuentan experiencias que son... Y su primera incursión en el campo de la ficción se produjo en 2018 con Pelea de Gallos, que es un libro de cuentos, bueno, en el que habla un poco de la situación, un poco de denuncia social de la situación en la que se está viviendo en la actualidad en Ecuador, y su segundo libro de cuentos, que se publicó en 2021, Sacrificios Humanos, ¿no? Estos son los cuentos esta es la portada del libro de cuentos, que quedó finalista, un premio importante en España. Estos son los cuentos que aparecen en este libro. 3 de ellos, Pietà, Edith y Lorena, versan sobre cuestiones relacionadas con la violencia de género, con feminicidios, tal. Pietà es muy interesante porque está contado de la perspectiva, es una criada, una jucama, que se llama en el libro. El cuento es muy interesante porque está contado de la perspectiva de la criada que va a trabajar a una casa, y entonces es una casa de ricos, y ella tiene un hijo que tiene problemas, ella tiene un hijo propio que tiene problemas mentales, pero que tiene una edad parecida al niño que está cuidando en la casa de los ricos, y establece varias comparaciones, ¿no? Entonces, el niño de la familia rica, que la desprecia sistemáticamente, ella lo ve como algo normal porque es que el chico no tiene la culpa de que la insulte, tal, es que se pone nervioso, tal. Lo estás culpando todo el tiempo, ¿no? Hasta que un día el niño, cuando ya ha crecido, se presenta en la casa con la que era su novia en ese momento, a la que ha matado a golpes, está dentro del coche, y cuando ella se percata de que ha matado a la novia, vuelve a culparlo y tal, es que el pobre lo está pasando muy mal, él en realidad no es mala persona, tal. Y el cuento termina con que está dispuesta a culpar a su propio hijo del asesinato para salvar al hijo de la familia para la que está trabajando, ¿no? Y en Edith y Lorena, en Edith cuenta principalmente son los abusos que un padre viola delante de la madre sistemáticamente a 2 hijas que tiene, que son adolescentes, tal, hasta que un día la madre un poco reacciona y el padre la mata. Son cuentos bastante duros en general. Y Lorena es un cuento muy especial porque está directamente vinculado con esto que acabo de leer de Selva Almada, que son con las violaciones dentro del matrimonio, ¿no? En este cuento cuenta la situación de nunca se menciona el lugar de origen, pero es una mujer inmigrante que está viviendo en Estados Unidos, que un día conoce en una fiesta, a través de una amiga, conoce a un militar estadounidense con el que tiene relaciones sexuales, son relaciones sexuales plenamente satisfactorias. Ella se enamora perdidamente de él, se supone que él está perdidamente enamorado de ella, hasta que un día se casan. Los primeros compases del matrimonio son idílicos, hasta que todo cambia un día, ¿no?
Y ella cuenta lo siguiente. Dice, cuando una se levanta por la mañana, nunca sabe que ese día va a ser el día en el que tu vida se va a la mierda. El día uno de todo lo demás. Si al menos se supiera, si estuviera encerrado en rojo como los días santos, podríamos participarnos, alegrarnos, protegernos. Los días se suceden a las noches y en medio de esa danza vieja, como el tiempo, en la casa de una mujer se mete la oscuridad. Yo lavo los platos, él bebe. Se me ocurre decirle que bajo un poco el ritmo, que lleva como 10 latas de cerveza bebidas en una hora. Se levanta del sofá, me estrella contra la pared y me escupe. Me dice que yo soy una estúpida latina y que una estúpida latina no le va a decir a él cuánta cerveza se puede tomar. Después agita una de las latas, la abre y la esparce por toda la cocina que yo acabé de limpiar. La espuma cae en los platos lavados, en las ollas que reflejan su cara de ira y mi cara de miedo en los cuchillos, en mí. Como un espíritu maligno que se queda en casa y te sigue del baño a la habitación y luego al comedor, se queda ese hombre que no es el hombre al que yo amo. Como un fantasma, como un demonio, no se va más. Cada vez que yo le hablo me imita y la voz que hace es la de una persona con problemas mentales. Hablas así, se ríe, hablas como una subnormal. Le respondo, le digo que pruebe él a hablar otro idioma, a ser extranjero. Me da una cachetada que me mira la cara, pone su manaza en mi cuello. Me dice que él nunca va a ser extranjero porque los extranjeros somos unos perdedores y que si le vuelvo a contestar va a pegarme hasta que tenga que andar en silla de ruedas. Dejo de hablar. Cada vez que tengo que decirle algo lo practico 10 veces en mi cabeza y cuando sale por mi boca parece la voz enlatada de una profesora de idiomas. Él se ríe aún más. Eres una vergüenza. Dice, pareces un animal amaestrado y eres fea, feísima. ¿Cómo me fui a casar contigo? Si no fuera por mí, dice, andaría pendiéndote por la calle como todas las putas latinas en este país. Voy a hacer que te deporten. No eres nada, eres basura. El hombre que me dice esas cosas en el salón viene a mi cama a dormir conmigo, con 10 o 12 o 20 cervezas dentro. Lo único que quiere es hacerme daño. Una mujer que juró amar a alguien ante sus amigos y ante Dios no debería lavar las sábanas ensangrentadas de la cama matrimonial después de que su esposo le rompa sus orificios. Una mujer enamorada no debería tener que desinfectar heridas íntimas. Una mujer no debería llorar de miedo cada vez que su hombre se mete en la cama. Está siempre tan borracho. Al llegar del trabajo lo encuentro en el sofá con las latas de cerveza vacías. Su cara de gringo hermoso se ha convertido en una cara trastornada de ojos verdes, una cara que si te apareciera en un callejón te parecería de terror. El callejón es mi cocina y el atacante lleva un anillo con mi nombre grabado en él. No digo nada a nadie, no quiero que me odien, no quiero que odien a John, no quiero que me compadezca, no quiero ser una divorciada porque me han dicho siempre que una divorciada es una pecadora. Tampoco quiero que llegue a oídos de mi familia que soy una de esas mujeres de las que he escuchado tantas veces, las que tienen maridos alcohólicos y violentos y aguantan las palizas porque aunque pegue, aunque mate, marido es. Las que tras las gafas negras dicen me caí, las que explican una y otra vez, aunque nadie les pregunte, que el marido está bajo mucha presión. Ninguna recién casada con su vestido de volantes y sus flores en el pelo cree que va a ser una de esas mujeres que dan que hablar, de esas sobre las que las otras comentan, entrecerrando los ojos y negando con la cabeza, de aquellas cuyos nombres fueron reemplazados por la golpeada, la violada, la abusada, la asesinada. Ninguna recién casada cree que va a ser otra cosa que feliz. John me pega en la calle. Salimos del supermercado con las compras y nos cruzamos con un hombre. Él enloquece, dice que le he coqueteado, que cómo es posible que sea tan puta, que merezco que me mate, que fantasea con dispararme en el estómago y verme caer en cámara lenta al asfalto, con arrancarme el corazón mientras aún estoy viva y mostrármelo y comérselo. La gente en el parqueadero lo ve y lo escucha. Las palabras zorra, puerca, asquerosa, sucia, flotan a nuestro alrededor como flechas de neón. Él, un hombre inmenso, me da un puñetazo en la cara y me tira al suelo. Nadie se acerca, nadie dice nada. Sube al carro o te atropello, puta, me dice. Casi todas las noches de verano hay fútbol. Él ha bebido como siempre, bueno, voy a la parte final, entran dentro de la habitación, se levantan las sábanas y me arranca el calzón, pues le digo que no, otra vez que no, le digo por favor, John, por favor, y él se mete dentro de mí como un taladro encendido. No sé cuánto dura, pero el dolor me abre la carne como si me estuviera penetrando con fuego. Salgo de mi cuerpo para sobrevolarnos a las dos allá abajo, mujer y hombre, esposa y esposo, violada y violador, y pienso que ya no debería haber eso, que nadie debería ser eso. Perdón, que yo no debería haber eso, que nadie debería haber eso. Se duerme, sangrando y chorreando su leche entre las piernas, me levanto. Camino a la cocina y en la oscuridad lo veo, brillando como la estrella de Belén, enseñándome el camino. Lo agarro fuerte del mango y vuelvo a la habitación. Se supone que ella lo va a matar luego después de lo que
Eh, bueno, es este cuento, como los otros dos, son muy interesantes porque justo está dando la imagen de cómo hasta cierto punto, incluso cuando suceden estos casos, son las propias mujeres, como ya está diciendo, no quiero ser una de estas, que es la violada, la maltratada, la tal, no sé qué, porque se difama a las mujeres, incluso cuando les sucede esto, en lugar de a su marido o a los hombres que se lo han ocasionado, ¿no? Es bastante fuerte. No sé si me queda algo más de tiempo para... Y hablo de la última... ¿Sí? ¿No? Vamos un poco sobre el tiempo, pero Vale. podríamos cerrar Bueno, para hablando de lo cerrar, último, redondeando y los vale, para próximos cerrar con igual un en el poco... diálogo podríamos incluirlos. Vale, para cerrar con un poco de halo de esperanza, bueno, me gustaría hablar de Mariana Enrique. No no la voy a presentar a ella porque es bastante extenso su producción, pero sí quiero hablar un poco de la... Perdón. Bueno, estos son los libros de cuentos de Mariana Enrique, pero... eh, eh, mm, eh, La producción no voy a hablar de todo esto porque me quiero centrar en un cuento de ella, que es este de aquí, es Las cosas que perdimos en el fuego, que forma parte de este libro de cuentos. Voy a hacer un poco porque ella es muy interesante por los temas que toca y voy a cerrar un poco con este cuento y lo dejo, ¿vale? La producción literaria de Mariana Enrique refugia sobre todo, es muy importante, su literatura, que ella trabaja con el género de terror casi siempre, terror muy clásico, uno de sus grandes, el terror un poco de la Semana Bronte de Mary Shelley, el terror un poco, bueno, desde la Semana Bronte y Mary Shelley hasta Stephen King, ¿no? Pero es muy interesante porque ella, por lo que cuenta, por cómo utiliza el género de terror para hablar de la realidad social argentina. De hecho, su producción literaria refugia por su compromiso y denuncia social, por mostrar la cara oculta del poder y la política, por visibilizar las injusticias y las indefensiones, por ser muy sensible a la situación de las clases marginales, suprimidas, condenadas, pero sin ser dogmática, tendenciosa e ideológica. Especialmente sensible a temas relacionados con la niñez, la adolescencia, la juventud y sus complejas problemáticas, con el crecimiento y el cambio de etapa o fase vital, el difícil, intenso y en ocasiones luego camino a la maduración, con los traumas infantiles, los abusos, los maltratos, las primeras decepciones, con temas como la anorexia, las autolesiones, bueno, también con el descubrimiento de la amistad, el amor, el sexo, el deseo, con las primeras experiencias de la vida, ¿no? Eh, Ella ha dado mucha visibilidad a través, sobre todo de los cuentos, a toda una serie de traumas infantiles, de violencia, de niños que desaparecen, de trata de blancas, de niños que desaparecen por tráfico de órganos, tal. La verdad que los cuentos son duros, pero me quiero centrar en el último cuento, de las cosas que perdimos en el fuego, porque este cuento es muy especial, es el último que cierra el libro este, Las cosas que perdimos en el fuego, que es un libro de cuentos. El título del libro de cuentos es un endecasílabo. En este cuento, el punto de partida son 3 feminicidios también. Son, bueno, 3 intentos de asesinato por parte de maridos o de parejas a sus mujeres. En cada uno de ellos, el móvil es siempre exactamente, o sea, el móvil es siempre exactamente el mismo. Aprovechando que la mujer está durmiendo o está en la cama, el marido la rocía en alcohol y la prende fuego. Entonces, el resultado, casi siempre mueren, pero hay una de ellas que no fallece, cuenta varios casos. Se trata de un relato de ficción, ¿eh? Y cuenta el caso de una que está deformada, describe cómo tiene la cara completamente quemada y tal, que va en el metro, pide en el metro y tal, y siempre cuenta su caso, ¿no? Y a través de estos 3 casos hay como una especie de evolución interna. Las mujeres se crean una especie de asociación, una especie de asociación que se llama Las mujeres ardientes, y es como un grupo de las mujeres empiezan a quemarse a propósito. Lo hacen como un grito de protesta en contra de toda esta situación que se había producido, ¿no? Y es como el libro, el cuento es muy interesante porque de alguna manera lo que hace es dar un poco la vuelta a la tortilla. Es decir,
es como, a ver si lo sé explicar bien, porque el cuento el final, el cuento es positivo en el sentido este de que finalmente son las mujeres las que deciden deciden no inmolarse porque se queman, son tratadas tal, y es poner delante de la sociedad, hacer claramente consciente a la sociedad de aquello que está sufriendo, que no es una cosa nueva, porque ahora las queman con alcohol, pero como se dice en el libro, a las mujeres las llevan quemando desde hace 400 años, porque se está quemando a las mujeres por ser brujas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cuento pone encima de la mesa, bueno, es como que a través de estas propias mujeres que se autoqueman, se está denunciando un tema delante de la sociedad. El cuento es un poco, aunque no lo he sabido contar bien, el cuento es un poco, pues, bueno, me quedo un poco con el segundo tema, que no voy a poder hablar de él, que era el tema de la maternidad, pero lo dejo aquí, lo cierro aquí, ¿vale? Con este cuento de Mariano Enríquez, que no lo he contado muy bien, pero vale. Bien, pues Dejo muchas de compartir. gracias. Bueno, Dime. no, nada, era por si dejaba de compartir o... Bueno, Como prefieras. bueno, solo enseño, solo iba a hablar, por si alguien, bueno, iba a hablar de este ensayo, que es, ella es una escritora chilena que se llama Linde Meruane, que es una escritora muy especial. Publicó en 2014 este pequeño ensayo, que es este que tengo aquí, que es un libro muy pequeño, que es una diatriba, se llama Contra los hijos, es un ensayo escrito en forma de diatriba, en el cual ella se postula muy no en contra de la maternidad, pero el libro es una defensa de aquellas mujeres que deciden voluntariamente no tener hijos, y lo que defiende es que la maternidad, de alguna manera, no constituye la esencia de una mujer, del mismo modo que la paternidad no constituye la esencia de un hombre, que explica un poco, bueno, hace una historia un poco del feminismo, reconstruye un poco la historia del feminismo, un poco como la mujer habitualmente es la que se me tiene que cuidar. Bueno, en fin, no me voy a entretener mucho, pero es un librito muy interesante sobre el tema de la maternidad. Me gustaría recomendar esta novela de aquí, La hija única, de Guadalupe Nettel, que es una escritora mexicana. Es su última novela, que publicó en 2020, y es una novela muy, muy interesante. Versa también, el tema principal es el tema de la maternidad. Se cuenta a través de hay tres protagonistas femeninas destacadas, cada una de ellas representa un modelo de maternidad, y en torno a la obra se reflexiona sobre el tema, nunca con dogmatismo, por supuesto. Es una novela bastante buena y tiene un final bastante sorprendente. Y bueno, se habla un poco, se trata todo el tema de la maternidad, la presión social que reciben las mujeres para tener hijos, de si no tienes un hijo, como no te terminas de completar nunca, etcétera, etcétera. Y es una novela muy interesante. Pero bueno, con esto lo cierro. Era por mencionar un poco, iba a hablar también de más textos, pero sobre todo de estos dos relacionados con el tema de la maternidad, que son muy, muy, muy interesantes los dos. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón, por tu intervención, que, wow, temas muy duros y que sin duda están complementando pues todo lo que vemos desde este molde canónico del honor, la violencia y la mujer con otros aspectos, ¿no? Que se excluyen, digamos, de esta receta literaria, pero pues que están ahí y que estas narradoras visibilizan. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere pedirte que amplíes un tema o debatir o no sé, este es nuestro espacio, digamos, abierto, tanto para el público del Cervantes como para los del seminario, si quieren participar en este momento. En Zoom esta parte a veces se hace un poco menos fluida la participación, pero yo tengo una pregunta para ti, Juan Ramón, que es, ¿tú ves como en estas autoras que nos presentaste como una intención digamos, que las reunirías, las englobarías en una intención, digamos, de denunciar a través de visibilizar esto o es un grupo heterogéneo o Yo cómo creo lo que es ves? un grupo heterogéneo. Ujú. Eh,
Yo creo que en general lo que están haciendo... Es verdad que el libro de Selva Almada es un ensayo y ella está hablando de un tema en concreto, pero justamente de su literatura, las 3 novelas que ha escrito, por ejemplo, se le conoce con el nombre de la trilogía de los varones, porque son novelas protagonizadas siempre por hombres y no se tocan nunca temas relacionados, por ejemplo, o aparecen de pasada, aparecen de otra manera, pero no aparecen los temas retratados que aparecen en el ensayo. Yo creo que aparece el tema, yo creo que una de las características más sobresalientes de las escritoras, de estas escritoras en general, que no creo que puedan formar un grupo, es un grupo heterogéneo en algunos países, tal. Creo que lo que hacen es visibilizar a través de su literatura cuestiones muy de actualidad que tienen que ver justamente y con temas que hasta ahora en algunas ocasiones se podían considerar temas menores en el sentido de que, Sí. era lo que abordaba la literatura escrita por los grandes escritores, ¿no? Temas más concretos relacionados con el ámbito de la familia, relacionados con la adolescencia, la infancia, claro. Que ellas dan visibilidad a una serie, hablando también de temas de poder, etcétera, etcétera, pero están dando visibilidad a temas relacionados con la situación de la mujer en la actualidad, en la sociedad contemporánea, es un tema muy actual, cuestiones de identidad sexual, cuestiones de identidad de género, el tema de la maternidad, son temas que están en el candelero, que están en la dimensión social. Todo lo que hacen es reflejar. Cuando yo antes me refería además a que existe una literatura que se escribe desde el establishment, que se escribe un poco desde el centro, y una literatura que se escribe desde el margen, con esto quiero decir que hay mujeres escritoras que escriben desde el centro, escriben desde el establishment, en el caso paradigmático podría ser Isabel Allende o Ángeles Mastretta, por ejemplo, que no ahora también se arrogan una literatura feminista que nunca han escrito, pero hay también escritores, hay muchos escritores, principalmente escritores jóvenes, que también escriben desde el margen. Quiero decir que yo me he centrado en las mujeres escritoras porque ahora es lo más visible, pero creo que estos temas que ellas están tocando, hay también una serie de escritores varones que también los tocan, que es una especie de novedad un poco literaria a veces, ¿no? Hay un cuento, por ejemplo, de André Neumann, que es muy interesante. Hay una novela muy famosa de Alejandro Zambra que se llama Poeta chileno, que fue un gran éxito literario, se publicó contemporánea de la novela de Guadalupe Rentel, la hija única, en la que él está hablando del tema de la paternidad. El protagonista es un chico que tiene una relación con otra chica, se separan y luego se vuelven a unir después. Cuando ella se vuelve a unir después, ella está embarazada. Al principio él piensa que el hijo es suyo, pero ella le confiesa que el hijo es de otro. Entonces muchas de las reflexiones del protagonista es cómo tiene que tratar él a su hijo, a ese que no es su hijo biológico y tal. Y también está tocando el tema de la paternidad. Son temas que son poco habituales, no sé, en la novela de García Márquez no se toca, o en la novela de Vargas Llosa tampoco se toca este tipo de temas. Quiero decir que hay una novela como escrita un poco desde el centro, una literatura escrita un poco más desde el margen, pero no creo que en general a estas escritoras se la puedan meter en un grupo homogéneo porque son muy distintas entre sí, tocan géneros muy distintos. Lo que pasa que se hermana su literatura en el sentido de que las problemáticas que tocan, los conflictos que tocan, pues tienen que ver en muchas cosas. No siempre son estos temas. Claro, claro. Pero, pero, pero a veces los tocan y entonces pues tienen un lazo de unión en el sentido ese de que están aportando. Y lo tocan además. Otra cosa muy sorprendente es que no tienen pelos en la lengua, Sí. hablan muy directamente, hablan muy directamente de todos estos temas. Y su literatura a veces es bastante dura. La realidad que reflejan es bastante dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, a mí me resulta extremadamente interesante. Creo que son... Y algunas de ellas tienen una calidad literaria extraordinaria. A mí me parece que Samantha Schweblin, Guadalupe Nettel, por ejemplo, Samantha Schweblin y Mariana Enríquez son escritoras extraordinarias. Mariana Enríquez, por ejemplo, una novela que publicó, ganó el premio Ralde, Nuestra parte de noche, que es un novelón de casi 700 páginas, está siendo un acontecimiento literario mundial en su traducción
En español no ha sido, ahora se acaba de traducir al inglés. En Estados Unidos está teniendo un éxito fulgurante, en francés, tanto en Canadá como en Francia ha ganado varios premios. Está consiguiendo una visibilidad extraordinaria. Puede convertirse en el nuevo Roberto Bolaño, algo por el estilo. Además, esta novela es bastante generacional, puede pasar un poco como los detectives salvajes. Ok, súper interesante esto y más que habíamos tratado como, aunque tangencialmente, con la regenta, el tema de la marginalidad de la mujer o la exclusión directamente de la mujer que escribe y pues ver este fenómeno es bastante interesante. Y bueno, y este tratamiento que le dan a estos temas y a estas realidades sociales. ¿Alguien más se anima a aprovechar que tenemos acá al profesor Muñoz Sánchez con estos temas más actuales que nuestro molde clásico que hemos venido rastreando? Pido disculpas de todos modos por si acaso cuando estaba leyendo a veces hablo un poco rápido, teniendo en No, cuenta no, se ha entendido perfectamente. los fragmentos así que he leído, que había seleccionado un poco de la lectura, sino Se ha entendido, no te preocupes que se ha entendido muy, muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos quedamos con estos temas, con las sugerencias de lecturas, con el tema de maternidad, que es sin duda un tema pues muy, muy actual y de darle la vuelta a muchos discursos bueno, que se han anclado me enfocan en la además el cultura y tema de la que maternidad. está bien. El tema de la maternidad también se enfoca desde múltiples puntos de vista. Quiero decir que justamente la riqueza que tienen estos libros, por ejemplo, en esta novela de aquí, de Samantha Schweblin, en Distancia de Rescate, que es una novela de terror, la sensación de angustia, de pánico, es una novela compleja, pero la sensación de angustia, de pánico viene por una madre que es lo que hoy en día se llama los padres sobreprotectores, se les llama padres helicóptero. Ella, la protagonista, es una madre sobreprotectora, de hecho, Distancia de Rescate, una especie de cordón umbilical que une a la madre con la hija, es la distancia que podría recorrer para salvar a su hija en una situación de peligro, ¿no? Cuando la distancia de rescate se tensa, que no le daría tiempo, cuando la distancia de rescate está. Entonces, la sensación de que le va a pasar algo a la hija es permanente y es la que provoca la angustia, que es una angustia bastante fuerte en la novela. La sensación de que la ha dejado durmiendo y me voy a acercar, no sé qué, seguro que le ha pasado algo, tal, tal. Es una situación, es una manera también de concebir, es un tema, por ejemplo, de concebir bien. Es una novela extraordinaria, esta la recomiendo vivamente si no la ha leído alguien. Es una novela corta, muy angustiosa, Ok. muy angustiosa, muy, muy angustiosa, con un tema, aparte del tema de la maternidad, un tema sorprendente de máxima actualidad en Latinoamérica, que no digo nada porque alguien lo lee. Ok, pues nos vamos con esta lista de recomendaciones para abordar estos temas, para tener una mirada crítica más allá de, digamos, el deber ser o la romantización, ¿no? Que nos lega pues esta nuestra tradición cultural y que pues en los discursos modernos se rebate y se mira desde otras perspectivas. Bien, pues no sé si nadie se anima, pues nos despedimos de los estudiantes del Instituto Cervantes y nos vemos en presencial el próximo jueves y retransmitiendo claramente por el Instituto Cervantes con este proyecto. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, espero que haya sido interesante mi participación y que os haya gustado. Y muchas gracias a todos los asistentes y en especial a ti, a María y a Instituto Cervantes por acogerme. Y nada, muchas gracias. No a ti.